vamos a hablar sobre el triunfo de la predicación. Algunos dirán, bueno, no sé si este mensaje me interesa mucho. A lo mejor no va a hablar de lo que a mí me hace falta escuchar hoy domingo de la mañana, que estoy metido en tremendo problema. Quizás sí, quizás no, pero tengo la sospecha de que sí te va a interesar esta predicación. Y quiero invitarlos a dos textos. Hechos 18, 9 y 10. Dios le está hablando con Pablo. Y miren qué interesante, dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Para los que no creen en las visiones, he conocido a lo largo de 40 años de vida cristiana que hay cristianos que no creen en las visiones. Y la Biblia está llena de Dios hablándole en visiones a la gente. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor se le aparece en visión al apóstol Pablo de noche y le dice: no temas, habla y no te calles. La predicación fue central desde el principio. Y cuando digo predicación, no me refiero a lo que yo hago aquí. Esto es predicación, pero esta es la predicación pastoral. Esta predicación de la que está hablando aquí es la comunicación del mensaje del evangelio por parte de todos los creyentes. ¿Cuántos me están oyendo? Muy bien. Entonces miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. Porque la palabra de la cruz, ¿lo vio? ¿La qué? La palabra. ¿De qué está hablando aquí? De la predicación del evangelio. La palabra de la cruz es el evangelio. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Lo vio? Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es lo que es esa palabra? Poder de Dios. De ese mismo capítulo. Y dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ¿qué dice? Agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura ¿de qué? Dos cosas usted vio ahí sobre la predicación. Vio que la predicación del evangelio, es decir, la palabra de la cruz, es lo mismo, son sinónimos, es poder de Dios. La predicación del evangelio es poder de Dios. Y segundo, leyó en el verso 21 que esa predicación le agradó a Dios salvar a la humanidad por ella. Entonces, esto es la razón por la que la iglesia en todo el libro de los Hechos y en el resto de todos los siglos siempre ha predicado. Dios le agradó salvar a la humanidad a través del vehículo, a través del instrumento, a través del medio, a través de la herramienta, a través de la práctica de la predicación. Y lo que acabamos de leer ahí, yo no lo había notado durante años. Que ese texto dice literalmente que en el acto de la predicación está el poder de Dios. Dios ha querido depositar en el acto de la predicación del evangelio su poder. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es, ¿qué cosa? Si miramos a la humanidad y cómo los hombres logran las cosas, generalmente esto es lo que vemos: el dinero. ¿Por qué todos queremos dinero? ¿Por qué todo el mundo está detrás del dinero? El dinero está allá. No, dicen que está acá. Y siempre hemos visto el dinero, el oro, como una herramienta para cambiar al mundo. Para los seres humanos, la más básica psicología humana, el dinero es una herramienta para conseguir otra cosa. Porque el dinero no nos podemos... ¿Quién se va a comer aquí una ensalada de 5 billetes de a 100? No te lo puedes comer. Pero puedes comprar y conseguir lo que te puedes comer. Entonces es un vehículo de lograr resultados. El dinero siempre se ha visto como una herramienta para cambiar al mundo, para bien o para mal, y por eso andamos todos detrás del dinero. Y esta lista puede ser grande, pero vamos a dejar 3 nada más, 3 candidatos para cambiar el mundo. Y de pronto se aparece el evangelio y dice: no, el mundo no lo vamos a cambiar ni con fuerza, ni con plata, ni con alianza. Va a ser a través de la predicación. Y para lograr esa cosa que es una locura, ¿qué hizo él? Puso poder en la predicación. La palabra de la cruz para los que se pierden una locura, para nosotros es
poder de Dios. Eran 12 apóstoles, solo uno murió de viejo. Todos los demás fueron ejecutados. Los hombres más ilustres que sirvieron a Cristo desde el principio, todos pagaron muy caro ser un apóstol, un predicador, menos el apóstol Juan. Y la iglesia, el pueblo de Cristo, lo que ha hecho es predicar. Y llegamos al siglo XXI. Hay muchos relatos en el libro de los Hechos que dicen que el mundo del primer siglo reaccionó de todo tipo de formas. En algunos lugares, como en Hechos capítulo 13, versículo 42, cuando ellos predicaron, la gente no creyó. Los gentiles de Antioquía, de Pisidia, no creyeron. Pero miren lo que hicieron. Qué interesante. Vuelve la semana siguiente para que nos hables más del asunto. Y fue el primer grupo de personas que cuando oyeron la predicación, en vez de responder sí en ese momento o no en ese momento, hicieron más preguntas y se quedaron en la conversación. Pero también en otros lugares esta predicación provocó discusión, debate. En Hechos 17:17, la Biblia dice que Pablo todas las semanas discutía, así dice la Biblia, discutía sobre esto con judíos y con gentiles en la escuela de un tal llamado Tirano. En otros lugares la predicación provocó investigación por parte de los oyentes. En Hechos 17:11 se habla de los judíos de Berea, que después que oían a Pablo predicar el evangelio, iban a su casa y ellos por su propia cuenta, usando las escrituras, trataban de confirmar si eso era así. Miren todas las reacciones a la predicación del evangelio. Luego en otros lugares, cuando ellos predicaban, provocaba ira. La gente no reaccionaba de forma intelectual o mental, sino emocional. Por ejemplo, en Hechos capítulo 7, versículos 53 y 54, se habla la ira que se apoderó de los que estaban oyendo a Esteban predicar. Dice que se llenaron de tanta ira que se taparon los oídos, rasgaron su ropa y lo mataron. En Hechos capítulo 17, versículo 32, en la ciudad de Atenas, cuando escucharon a Pablo hablar de la resurrección de Cristo, se burlaron de él, le dijeron, ya te oiremos en otra ocasión. Otros oyentes, cuando oyeron la predicación, reaccionaron con endurecimiento, como por ejemplo en Hechos 19:9, los judíos de Éfeso, que dice que se endurecieron en sus corazones. Y en otros lugares, otros oyentes reaccionaron con fe. Hechos 4:4, Hechos 9:42 y Hechos 17:12, donde en esos tres textos se dice lo mismo. Y muchos creyeron. ¿Qué vieron aquí? Las distintas respuestas, las distintas reacciones que provoca esta predicación. Que nadie aquí se crea que porque está hablando del amor de Dios y que porque está hablando de Cristo y porque está hablando del perdón de los pecados, la gente, todo el mundo va a reaccionar igual. Así que es completamente normal, es completamente natural, es probadamente histórico que esta predicación provoca todo tipo de reacciones. Ahora, recuerden siempre que esa es la reacción en el momento. Un año después puede ser otra, porque el espíritu humano no sabe cómo lidiar con esto. Y la razón por qué hay personas que han creído 2 años después, pero que el primer día que oyeron lo que quisieron fue tirarte a la puerta en la cara, significa que tomó tiempo que trabajara el poder de Dios. Y cuando la iglesia ha dejado de confiar en el poder de Dios que obra a través de la predicación para confiar en el dinero y se ha vuelto amasadora de fortuna, ha perdido el poder y la influencia. Y cada vez que la iglesia, porque la iglesia no siempre ha acertado. La gente cree que cuando uno habla de la iglesia, un grupo de ángeles que adoran. No, señor, la iglesia a veces ha tomado decisiones que no le han convenido. Cada vez que le hemos perdido la fe a Dios y a lo que Dios es capaz de hacer en el mundo, para empezar a operar como opera el resto del mundo, y empezamos a buscar la plata y empezamos a querer tener influencias con los poderes terrenales para que la fuerza esté de nuestro lado, y empezamos a crear inventos de alianzas de hombres, la verdadera influencia espiritual desaparece, el mundo deja de creer y esta palabra pierde completamente su efectividad. Entonces, no solo se requiere fe para entrar a la salvación, se requiere fe
para mantenerse en la salvación. Se requiere fe para llegar hasta el final y se requiere fe para servir a Dios en este mundo. Fe de principio a fin, fe todo el camino. Le voy a explicar por qué es tan poderosa y por qué Dios dijo, todas la menosprecian, bla, 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 nadie le hace caso a eso, pero ahí voy a poner mi poder. Amén. Y se salvarán por eso. La predicación puede hacer algo que la fuerza no puede hacer, que el dinero no puede hacer y que las alianzas no pueden hacer. ¿Qué es lo que puede hacer la predicación? La predicación del Evangelio siembra una semilla en el corazón de la gente. Aleluya. Y lo que pasa con las semillas es esto. Hay semillas que instantáneamente, en unos días, germina y tú ves la matica, tú ves los frutos. ¿Sí o no? Hay semillas que tardan más tiempo. Hay semillas que entran en un estado de sueño. Y en unos años, de pronto un día, algo cambia y la semilla dice, aquí estoy. Este es el milagro de Dios. Cuando predicamos, cuando hablamos esta palabra de la cruz, no sabemos cuándo y no depende de nosotros. Y las personas no saben cuándo y probablemente tampoco dependa de ellos. Pero en algún punto del proceso la semilla hace tácata y se mete adentro y nadie se da cuenta de nada. ¿Por qué esto es más poderoso que el dinero? Pues el dinero no siembra nada en el corazón. El dinero es interés puro. Me interesa, me conviene, dámelo. Los procesos del dinero no operan en el corazón. La fuerza, aunque uno se someta a ella porque no puede contra ella, en secreto genera desprecio. Todo el que usa la fuerza para dominar a otro, debe saber que en secreto ese otro lo odia de vuelta. Las alianzas funcionan de forma motivacional por un tiempo. Los seres humanos nunca han estado unidos demasiado tiempo. La predicación va a ser central a la iglesia, tiene que serlo. Va a ser central al Evangelio y es central al plan de Dios. Y cada vez que la hemos dejado de lado porque ofende a la gente, porque la gente se burla de ella o porque la gente se endurece para hacer otras cosas que creemos que son mejores que la predicación, como obra social, como jueguitos para niños. Esas otras cosas que inventamos no vamos a predicar más. Vamos a llegar a los corazones repartiendo almuerzos. Pongo un ejemplo. No, reparte el almuerzo. Comparte el pan, llena al hambriento, pero háblale, porque el pan va a llenarle la barriga, pero no le va a llenar el corazón. Solo la palabra se planta en el corazón. ¿Están entendiendo? Haz actividades con los niños, créales un paraíso, pero háblales, porque cuando se acabe y van para su casa, se les va a olvidar los juegos y la diversión que tuvieron, y solo la palabra se siembra en el corazón de los niños. Y la gente se siente frustrada cuando ve las reacciones que tienen al Evangelio. Hermanos, cálmense todos, siempre fue así. ¿Quién nació sabiendo? ¿Alguien escuchaste? ¿Alguien te contó algo? Fue la predicación. En una forma grande, en una forma resumida, más amplia, más estrecha, más rica, menos rica, pero fue la predicación y Dios ha dicho, y no va a depender de formatos. Si es verdadera, mi poder va a estar en ella. Pídele a Dios que te ayude a contarle el Evangelio a alguien esta semana.